Muy buenas tardes, bienvenidos. Arranca Más Vida aquí en Vida Televisión. Una tarde más con ustedes, esta hora y media de contenidos. Hoy en la tertulia trataremos, y mucho seguro, no solo de los aranceles de Trump. Han bajado muchas bolsas por esas negociaciones que, utilizando los aranceles, está protagonizando el presidente americano. Pero, sin duda, la noticia del día aquí en España va sobre empleo. Por una parte, ven ustedes, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que ha conseguido, después de muchos dimes y diretes, sobre todo con Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, sacar adelante su proyecto de las 37 horas y media de empleo, de trabajo por semana. Un dato que reflejaría que trabajaríamos menos horas, pero hay muchos convenios colectivos que ya están recogiendo esta cantidad de horas. Hay muchos trabajadores que no llegan a esa cantidad de horas por muchos motivos, y las horas reales de trabajo desempeñadas semanalmente en España, calculadas por Eurostat, son 36,4 de promedio. Es decir, que no todo el mundo está a jornada completa, no todo el mundo está todos los días completos, como contamos siempre, y por tanto, vale, realmente algunos hacen 40 horas, incluso algunos con horas extras, pero muchos otros no. Eso es lo que se conseguiría a la larga si se consigue dar empleo a más personas y sobre todo que esas personas tengan más horas de trabajo. De momento nos quedamos con estas 37,5 que saca el Consejo de Ministros, según la vicepresidenta, un día histórico, uno más. El Consejo de Ministros nos tiene acostumbrados desde hace años a que cada día es histórico por algo. Veremos ahora en el Congreso de los Diputados. Hoy, hablando con expertos, decían que no sabemos si Junts y el PNV van a aceptarlo o si hay alguna prebenda para que lo acepten, que también es posible. Por otra parte, hay que destacar que se ha conocido también los datos de empleo de este mes de enero. Algunas comunidades, como Madrid, por ejemplo, el empleo que generaron antes de Navidad ha caído ahora. Y la caída, sobre todo de afiliados, 240 y pico mil, es la mayor en un mes de enero desde la pandemia. Es decir, que algo está ocurriendo ahí para que muchos afiliados se vayan. Si eso lo sumamos a otro dato, casi 250.000 de jóvenes, normalmente jóvenes, pero de personas, se van de España después de haber estudiado a trabajar a otros países. ¿A qué países van? Sobre todo a Francia, Suiza, curiosamente, y también Estados Unidos y Londres y Alemania. Estos son lo habitual, es que sean trabajadores cualificados, formados, que han costado un dinero formarlos y que están desempeñando su tarea en otros países. Y esos son capital de personas que están en edad de producir y, por tanto, de generar unos impuestos para conseguir pagar las pensiones. Entendámoslo más o menos así. Esto y algunos aspectos más sobre el mercado laboral los vamos a tratar hoy. No solo eso, también las bajas laborales. ¿Saben ustedes que hay 1,2 millones de bajas laborales al día en España? ¿Saben que estamos hablando de un casi 8% de la población que está de baja? Por muchos motivos. Vamos a tratar con una persona que es experto en temas de fisioterapia y de prevención para que nos cuente cómo las empresas pueden fomentar, con planes de prevención y con un aligeramiento de las tareas, pueden fomentar que se trabaje más horas y que haya menos absentismo por motivos, como mínimo, de enfermedad o patologías de diversa índole, como también accidentes in itinere, que por cierto se están reduciendo gracias, en muchos casos, al teletrabajo. Son algunos de los aspectos que trataremos hoy, desde ahora hasta las 5:30. Bienvenidos. Vale, vente para allá. Bueno, pues vamos a hablar de muchos de estos asuntos. Hoy tendremos con nosotros a nuestros contertulios. Va a estar con nosotros un abogado, un compañero nuestro, Roberto Rodríguez. También Iván Guijarro, que es militante de PACMA. Marcos Tebar, consultor de Carmen y Tebar. Y también estará con nosotros Adrián Moreno, de Ruth Petersen. Antes de terminar el programa, como les contaba, también tendremos una comunicación con una persona que sabe mucho de bajas laborales. Es Enric Gallufré, es fundador de Purple Care, una empresa de servicios de salud también para las compañías, para los motivos de prevención. Pero antes que nada nos vamos a centrar en las partes económicas del día y en el empleo. Y para ello vamos a saludar desde la redacción del Economista a Javier Esteban, nuestro compañero, que nos da siempre datos muy certeros y análisis muy concretos de cómo está el mercado laboral. Javier Esteban, muy buenas tardes. Nos acompaña Roberto Rodríguez, que es abogado. Roberto, muy buenas. Buenas. Además, vienes hoy de un juicio laboral. Sí, 5 horas. Así que 5 horas en un juicio sobre el tema laboral. Sí, sí. Una indemnización. Un tema de un despido, sí, de una directiva. Sí. Muy interesante. Pues vamos a hablar de empleo hoy. Empezamos con Javier. ¿Quieres que empecemos por lo de las 37 horas y media? He visto datos que se publicaban hoy que en España, en datos de Eurostat,
el promedio de horas que se está trabajando semanales son 36,4, más o menos al nivel de Francia. Y habéis publicado en El Economista muchos datos, uno de ellos, muy interesante, es como un libro de instrucciones, ¿no? ¿Para qué me sirve y cómo va a ser esto de las 37 horas y media? ¿Qué valoración haces tú de esta reunión? Si quieres empezamos por lo político. Hoy gana Yolanda Díaz y habrá que esperar quién gana en el Congreso. Evidentemente habrá que esperar quién gana en el Congreso, porque creo que, bueno, a bote pronto parece que el que va a ganar va a ser Junts, que desde luego el gobierno se ha puesto muy dispuesto a negociar con ellos en todo lo que suponga o digamos modular la aplicación de esta reducción de jornada. Entonces sería Carlos Cuerpo quien, con la ayuda de Junts en principio, modularían un poquito este decreto. Realmente hay muchas empresas que tienen ya un convenio de menos de 40 horas, ¿no?, en España. Realmente no son tantas. O sea, hay un volumen importante de convenios, relativamente, pero realmente cuando mides un poco el número de empresas afectadas, el número de trabajadores, es bastante más escaso. Entonces, por eso hay un aspecto muy importante en esta legislación, por lo menos como llega al Congreso, y es que cuando entre en vigor, que puede ser cuando salga, digamos, puede que sea mayo o junio, digamos que da de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para que los convenios que no se hayan adaptado a la jornada legal de 37,5 horas se adapten. Y eso da un escenario bastante complejo, porque las empresas se tienen que poner de acuerdo, se tiene que negociar a nivel de patronales sectoriales, de sindicatos de sectores diferentes, y eso quizá nos dé unos meses un poco de confusión en cómo nos afecta a cada trabajador en este cambio legal, que también ahora mismo no sabemos cómo va a ser del Congreso ni del Senado. Ahí me sale ahora mismo, por el salario, que reducir una jornada a alguien que tiene 40 horas semanales a 37,5 sería como, si cobra lo mismo, que he visto en El Economista que decís que el salario sería el mismo, sería como aumentarle un 6,3 el salario. Más si es alguien que cobra el SMI, el salario mínimo interprofesional también tiene un aumento, con lo cual realmente, aunque cobre lo mismo, le estás pagando más por hora, ¿no? Realmente sí, el tema está que nosotros, los asalariados, no lo vamos a notar, los que trabajamos a jornada completa, los que trabajan a tiempo parcial sí, porque en su caso se reduciría, en teoría se reduciría el número de horas, pero eso no se va a hacer, se mantienen las mismas horas, con lo cual proporcionalmente ellos sí tienen una subida real de salario. Pero el problema sobre todo va a ser más bien de costes laborales en términos de las empresas, es decir, una empresa tiene que mantener la misma producción y los mismos beneficios con un tipo de trabajo. Entonces, hay un cálculo, por ejemplo, el más reciente es el de Foment, de la patronal catalana, que habla en torno a un aumento del 7% en los costes laborales por esta reducción de jornada. Y la verdad es que la mayoría de los trabajadores, los que trabajamos a tiempo completo, no vamos a notarlo, pero nuestros empleadores sí. 1.800 millones, he oído por ahí una cifra de aumento de costes. 11.800, sí, casi 12.000. Es mucho dinero, claro. Entonces, realmente al final las empresas o la patronal son las que tendrían que firmar este acuerdo también con los sindicatos, ¿no? A ver, se han firmado acuerdos, como bien has dicho, se han firmado acuerdos en los convenios y hay convenios que lo han firmado, y realmente la idea que tenían inicialmente las patronales era que esto se regulara a nivel de convenio a convenio, progresivamente. Claro. El problema es que el gobierno tiene prisa, el gobierno ha apretado mucho las tuercas porque es un compromiso político. Recordemos que eso es un compromiso político, esto es un acuerdo entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, sí, que se pactó en su momento en noviembre de 2023, y cuando se decidió no pasó ni se consultó a los sindicatos ni se consultó a las patronales. Lo que pasa es que después de ver que unas cuantas fuerzas parlamentarias se vieron obligados a negociar. Y esa negociación solo ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos. Claro. Pero no es un acuerdo social ni es una decisión política completamente que los sindicatos han aceptado y las empresas se han negado. Hoy en El Economista leía en ese gran documento que me ha encantado porque es muy práctico, la verdad lo escribís muy fácil para los que entendemos menos de esto, Javier Esteban. ¿Se puede compensar con horas extra o complementarias? Por ejemplo, pongámonos que alguien tiene una pyme o es autónomo con 2 trabajadores en un bar o en un negocio que tiene que abrir y cerrar. O se queda el dueño a las horas del mediodía o puede compensar de alguna forma con horas extras. No, realmente las horas extra al final están muy tasadas por ley.
Las horas complementarias, que son las que trabajan los trabajadores a tiempo parcial, también están muy tasadas por ley, con lo cual no hay cambio y realmente no afectarían. La duda es lo que ocurriría con las horas extra no pagadas, que es ahí donde el gobierno ha endurecido el registro de jornada, un mecanismo que ya ha ido poniendo en marcha, pero ahora lo amplifica más, endurece muchísimas las condiciones para evitar esta picaresca de que a la gente le obligan a trabajar más horas sin pagarle. Claro. Eso también. Claro, es que si no, al final sería lo mismo. O sea, si antes conseguimos que el fichador se pusiera por ley obligatorio y se controlara las horas extras, si ahora vuelves a permitir que hagan más horas extras, estamos en el mismo bucle. Me decías antes, para la entrada en vigor, ¿hay una fecha límite o hay que esperar a que dependa del Congreso de los Diputados y a partir de entonces se pondría una fecha? Depende de la... A ver, la entrada en vigor va a ser, en principio, cuando esto se publique en el Boletín Oficial del Estado. ¿Sí? Esto es una ley que tiene que pasar por todo un trámite. Cuando se publique, entrará en vigor el cambio legal. La duda es cómo se aplica, cómo llega en la práctica, porque esto depende de los convenios. Luego, el tema del endurecimiento de las sanciones también tiene un plazo de 6 meses, que es lo que se ha dado en marcha para regular el reglamento de registro de jornada. Y aún ya veremos si llegamos a ese plazo. Pero realmente... todo esto depende de cuándo salga de las Cortes. Y ahí no lo sabemos. El Gobierno ha aprobado un trámite de urgencia, que se supone que es un trámite más corto que una ley normal, pero que no tiene una mayoría, como hemos visto en varias ocasiones, vimos hace poco con el decreto Omnibus, no tiene una mayoría y además es una norma que no cuenta con el apoyo de la patronal y hay partidos políticos como Junts o el PNV que están muy vinculados con las patronales. Digamos que el escenario de que la posibilidad de que caigan no se puede descartar, pero la posibilidad de que se retrase o haya unas negociaciones muy complejas también está sobre la mesa. Como pero entonces, Javier, ¿podría ocurrir que lo pusieran en marcha y luego hubiera que pararlo si el Congreso lo echa atrás, como pasó con el aumento de la... No, es diferente, porque esto no es un decreto. Es decir, aquí la fórmula es que no se ha aprobado por decreto, no entra en vigor ahora mismo. Tiene que pasar, se manda al Congreso y ahí tiene que hacer un trámite de que todavía no sabemos siquiera cuándo va a llegar, porque al final estamos un poco en fase de tiene que haber una tramitación anterior, es muy posible que, por lo que hemos hablado estos meses con el Gobierno, es muy posible que hasta junio, incluso mayo, junio, no llegue la ley, teniendo en cuenta que los plazos en el Congreso y las Cortes vayan perfectamente rápido. Podría verse, por tanto, en este año 25, si va todo bien, bueno, quedan muchos meses de este año, podría ocurrir que este año 25 se produjera entonces. Sí, pero ya tirando la segunda mitad. La segunda mitad. Bien, y luego en cuanto a el desempleo, hemos hablado de esos 242.000 afiliados. Desde el año 20, desde la pandemia, no había ocurrido que cayeran tantos afiliados en el mes de enero. Es verdad que ha habido mucha contratación. A todas las comunidades y al Estado les pasa. Cuando baja el paro, pues tiramos cohetes, ¿no? Y luego cuando sube el paro es que es culpa del empresario, pero es el mismo que ha contratado en noviembre, ¿no? Uh-huh. Hombre, tú dabas antes un dato muy llamativo que es el de las bajas y que también tiene relación con esto. Porque a fin de cuentas lo que sorprende mucho es que tenemos un mercado, a pesar de que hemos reducido el número de contratos temporales y hemos reducido el peso del empleo eventual, en teoría tenemos una volatilidad enorme. Y esto se ve en el dato de afiliación. O sea, 200.000, 240.000 personas que dejan de trabajar en un mes, en cualquier otra economía sería una catástrofe. Claro. Pero aquí en España lo que pasa es que sabemos que esto es estacional y que el mes que viene se van a recuperar. Y al final tenemos un saldo de en el ciclo económico, sumamos, restamos más. Es un equilibrio muy precario y realmente la economía depende del empleo. Claro, el problema de esto es que, claro, si hay personas que van sumando contratos y bajas y la mayoría ahora están, o muchos están, en fijo discontinuo, puedes tener 2 pagadores, pero no trabajas todo el año, todas las horas. Con lo cual no llegamos a hacer las 40 horas ni 37 semanales rindiendo cada trabajador. Llega lo que llega. Claro, al final esto es eso es un apunte importante porque realmente estamos comparando el tema de reducción de jornada, estamos hablando de un máximo legal, es decir, una norma legal, pero en la práctica muchos trabajadores que trabajan fin de semana o son fijos de continuos o trabajan a tiempo parcial o encadenan trabajos de pocos días, realmente no van a notar ningún cambio. Claro. Les va a beneficiar. Yo creo que también, eso ya es mi opinión personal, pero yo creo que había otras reformas mucho más urgentes. Incluso en el tema de jornada, por ejemplo, el tema de regular las horas extra era mucho más urgente que centrarse
bajar la jornada laboral, porque realmente la vicepresidenta segunda dice que vamos a trabajar media hora antes, pero en la práctica, teniendo en cuenta que además esto es una media semanal en el cómputo del año, pues posiblemente vamos a trabajar las mismas horas diarias, a lo mejor nos descuentan un viernes por la tarde o algo así, pero realmente el cambio que el gobierno plantea... O sea, eso de que te irás media hora antes al gimnasio, no, porque he leído en El Economista que decíais que lo más normal es que, como tú bien dices, des pues el viernes jornada intensiva o des el lunes media jornada libre a esa persona que ha trabajado esas 40 horas la semana anterior, ¿no? Claro, al final son jornadas mensuales. También habrá que ver cómo se regula esto. Esto se fijará en los convenios. Y esto es importante, porque al final es como las trabajadoras se van a percibir. Pero también me hace mucha gracia ver hoy en la rueda de prensa a la vicepresidenta poniendo el ejemplo de abogados, ella es abogada, y los periodistas que estaban allí, que no son precisamente dos profesiones demasiado de oficina, por decirlo así. Pues mira, aquí está Roberto Rodríguez, que es abogado. Roberto, ¿harás menos horas a partir de octubre o noviembre? Yo no creo, siendo autónomo es complicado. Pero esto puede, tú que te encargas de temas laboral, ¿esto puede aumentar conflictividades o no? Si está la ley bien puesta. Desde luego, lo que pasa es que la ley, yo creo que la ley, o sea, el borrador, un poco la idea de lo que se quiere hacer es, en términos generales, ¿no? Es quizás adaptar lo que ya hay en la realidad. Yo es que diferencio mucho, y donde veo lo que hablamos de los colectivos, ¿a quién va a afectar estos colectivos, ¿no? Hay un tejido empresarial con muchos trabajadores, pero luego hay una administración muy potente que en su mayoría ya tiene este tipo de jornada laboral. Con 3 millones de personas, claro. Claro, estamos hablando del colectivo al que más se le va, digamos, a afectar esta normativa si sale adelante, ¿no? El problema que yo veo aquí es que al tejido empresarial, que es al final el que va a pagar las cotizaciones, me consta además que no les han consultado nada acerca de qué es lo que se va a regular, en qué términos, y claro, eso es un riesgo. Sobre todo para el mercado laboral, es decir, porque la productividad de las empresas, algunas la conocen, otras no, esa productividad es lo que va a depender de si vamos a poder mantener los costos o no, es decir, bueno... Hoy hablaba Javier Esteban, entrevistaba yo en otro canal a un portavoz de la COE y le preguntaba, oiga, también han dicho que hay la posibilidad de dar algunas ayudas a las empresas para que puedan sufragar, sobre todo pymes y autónomos, este coste mayor. Y él decía radicalmente, si yo no quiero ayudas, no queremos que nos den ayudas, queremos que nos dejen trabajar y pagar las nóminas. Es decir, que la patronal lo tiene bastante claro, Javier. Hombre, ha habido incluso declaraciones de Lorenzo Amor, que hoy recordaba la vicepresidenta, que no están en contra de una reducción de jornadas, siempre que se haga de una forma pactada, una forma consensuada, y al final, si esto sale adelante, ellos van a tener que arremangarse el hombro y negociar y pactar con los sindicatos y con los trabajadores, eso es verdad. El problema es que, claro, cuando estamos hablando de dar ayudas a las pymes o empresas, nos enfrentamos con el problema que siempre tienen las ayudas, y lo hemos visto muchas veces, la burocracia. Claro. Vale que a lo mejor algunas pymes empresas necesitarán ayuda, pero ¿cómo van a pedir unas ayudas que, por cierto, no están diseñadas? Supongo que esto se incluirá en el trámite parlamentario como una prebenda ayuda, que es más probable. Sí. Su desarrollo reglamentario, su aplicación técnica, la capacidad de que alcance a las empresas pequeñas es bastante vaga. Entonces, también hay que ser, no se trata de ayuda, se trata de poner las condiciones también que son más importantes para que las empresas puedan mejorar su actividad, mejorar su negocio, y con eso también pues mejorará todo, mejorar los salarios, nada más. Desde luego. Nos queda clarísimo, y sobre todo en El Economista hemos leído y exactamente todo cómo nos va a afectar, está todo clarísimo. Felicidades a todo el equipo y también a nuestro compañero Javier Esteban desde El Economista. Gracias y hasta la próxima, Javier. Hasta la próxima, Jaume. Me encantó. Seguimos ahora, hablamos ya en tertulia de más asuntos.
Estamos en directo a las 4:21 minutos. Está con nosotros Roberto Rodríguez, que es abogado y que además, bueno, pues trabajas mucho estos temas laborales, ¿no? Además. Pues sí, sí, por suerte. Por suerte. Por suerte. Defendiendo a trabajadores o empresas, lo que toque, ¿no? Efectivamente. Bueno, principalmente yo soy trabajador. Sí. Entonces, bueno, la verdad que el trabajo es un poquito más loable, más sencillo. Hay gente que se queja cuando ven los juicios, como aquí somos como los americanos, que lo hemos visto en películas, ¿no? Y ves que un abogado defiende a personas que han hecho algo que para la sociedad está mal hecho, pero tú tienes que defender que esa persona cree que tiene razón, ¿no? Totalmente. Y la ética a veces hay que dejarla en el perchero. Es la pregunta típica que nos hacen a todos los abogados, ¿no? Pero bueno, aquí pues hay que responderla como siempre. O sea, todos los trabajadores, los asesinos y los que no lo son hasta que son condenados, ¿no? Claro. Entonces, hasta ese momento, pues todos tenemos derechos y además nuestro sistema es súper garantista, claro. Lo cual, pues bueno, es un síntoma más de que vivimos quizás en uno de los mejores países del mundo. Muchos no lo saben, pero garantista significa que a uno no va a la cárcel por razones, digamos, si no están estrictamente tasadas en la ley, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, damos gracias porque estemos en ese sistema. Desde luego que sí, eso está ocurriendo. Por ejemplo, hoy el juez Peinado ha imputado a la asesora en Moncloa de Begoña López, Cristina Álvarez, y ha pedido el registro de llamadas. También el Supremo pide al AUCO el patrimonio de Ábalos y también las comunicaciones del ministro Torres y Santos Cerdán. Todos ellos están sometidos a la ley, pero también todos ellos tienen sus derechos y que los abogados tienen derecho a defenderlos, ¿verdad? Efectivamente, sí, por supuesto. Y además, bueno, sobre todo en materia penal, ¿no? Que pues, algún acusado viene y le dice, no, pues es que no, yo no lo he visto. O sea, el abogado nunca está en el delito, claro. y mucho menos apoya los delitos, ¿no? Claro. Sino que es al revés, lo que quiere es que si se le va a condenar, que se le condene con la condena que es justa, en derecho, y con todo lo que la ley dice, ¿no? Así es. Bueno, tenemos un abogado, tenemos a un consultor de Carmen y Tebar. Marcos Tebar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí nos pillas hablando de empleo. Y saludamos a Iván Guijarro, que es militante de Pagma. Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos empezado hablando de empleo. Si queréis, por encima, hemos comentado con un experto, con Javier Esteban, lo de las 37 horas y media. Dicen que a nivel político hay que esperar a que se negocie en el Congreso de los Diputados, que podría llegar más o menos en otoño, que no sería hacer media hora menos al día, sino que luego en el cómputo semanal, de alguna forma, pues dejaríamos un ratito de trabajar en un día. Y luego hemos comentado las cifras del desempleo, de los 240.000 que han dejado la afiliación en este mes de enero, una cifra que demuestra una vez más que somos un país en el que tenemos altos picos de contratación y luego bajas. En septiembre se contratan muchos profesores, en junio se les despide, ahora con el comercio. Entonces, no sé cómo veis vosotros lo de las 37 horas y luego también la rentabilidad que supone para el país tener a gente contratada no todo el año, sino por temporadas. Marcos. Bueno, sobre la reforma laboral, yo todo lo que sean ampliar derechos de trabajadores, en principio a mí me suena bien, yo lo veo con buenos ojos. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en España? Pues que da la impresión, viendo el comportamiento de unos y de otros, incluso en una medida que pudiéramos pensar que es positiva, que detrás está el sectarismo ideológico. ¿Por qué? Pues porque si no hay productividad en las empresas o se pierde la productividad, lo ha dicho antes un compañero, el primer perjudicado seguramente va a ser el propio trabajador. Aquí no se ha negociado, y lo ha denunciado Garamendi, ha dicho que en lugar de diálogo social hay monólogo social. No se ha negociado con la patronal, eso a mí me parece una mala noticia, me parece en este caso en concreto peligroso, pero en general me parece que es síntoma de un problema institucional grave, cuando no hay un diálogo fluido, normal, con la patronal, o cuando los sindicatos, pues en lugar de dedicarse a apretarle las tuercas al gobierno para tratar de sacar las mejores medidas para los trabajadores, se dedican a hacer oposición a la oposición. Eso a mí me parece que son síntomas preocupantes y por eso veo esta reforma en concreto con malos ojos y con una cierta desconfianza. Me gustaría más hablar de un gobierno reformista, un gobierno dialogante, pero por desgracia no es eso lo que estamos viendo. Antes de llegar a la pausa para la publicidad, cuéntanos, Iván, tú también qué posicionamiento tienes, qué punto de vista, y luego después de la publicidad lo desarrollamos. Iván, dime. Pues coincido en parte, coincido bastante con la opinión del compañero, pero yo lo veo de forma más optimista. Bueno, pues déjame 4 minutos tranquilamente, podéis ir al baño, podéis tomar un vasito de agua y seguimos ahora mismo analizando esta reforma y luego, si queréis, la batalla de los aranceles, que hoy ha provocado un terremoto en las bolsas y no sabemos cómo va a acabar todas estas negociaciones, y algunos temas más. A vuelta de pausa. Marqués de Oliva, aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina. Primera prensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable.
¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida.
Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus, sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en dos cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Salud. Actualidad. Sostenibilidad. Debate. Cultura. Opinión. Lujo. Análisis. Moda. Y mucha ironía. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 11, Tu Vida, con Marta García y todo su equipazo. Es así, Jaume. Y Jaume Segalés te acompañará todas las tardes con más vida a partir de las 4 de la tarde en Vida Televisión. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio, edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Las 4:34, seguimos en la tertulia. Está con nosotros Roberto Rodríguez, abogado, Iván Guijarro, militante de Pagma, Marcos Tebar, consultor de Carmen y Tebar. Y Iván había hecho solo un titular para seguir desarrollando sobre la reducción de jornada laboral que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, y también, si quieres añadir algo, sobre la calidad o las dificultades del sistema de empleo español de mantener durante todo el año una cantidad de afiliados más o menos parecida y que no haya tantos altibajos de 100 y pico mil dados de alta en noviembre y 240.000 como ha ocurrido ahora en este mes de enero. No sé si Iván nos está escuchando. Iván, ¿estás ahí? Cuéntanos. Sí. Bueno, a mí me parece bastante positiva esta medida. Creo que va en la dirección correcta. Sí que coincido con el compañero Marcos que pues tal vez no ha habido todo este diálogo que se puede esperar para una medida que afecta a tantísima cantidad de población y a tantísimos sectores, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que bueno, hay una parte de ese diálogo que muchas veces es infructuoso, que genera más ruido y que genera más dificultades para que esas medidas se lleven adelante. Sí. No pues, hay que dejar de hacerlo, pero a mí sí me parece acertada la medida. Creo que va a disponer de mayor calidad de vida a la gente, de un aumento de los índices de felicidad, y creo que esos beneficios. ¿Y eso va a generar, puede generar más empleo? Porque habrá empresas que necesitarán contratar para ese cuarto turno, quinto turno. ¿Veis que puede generar más empleo estable? Que sería una de las cosas positivas. Yo entiendo que sí, que tenemos que ir en esa dirección, que hay que abrir esas posibilidades de ampliación de contrataciones que no sean temporales, que generan precariedad, y la reducción de jornada va también encaminada a reducir esa precariedad laboral de esos contratos parciales. Entonces me parece que ahora desarrollar todos esos reglamentos que sean más adecuados y acertados posibles para que el tejido empresarial se vea fortalecido. ¿Y Marcos cómo lo ve?
Bueno, yo lo veo con escepticismo, pero con deseo de que salga muy bien. Al final lo que importa más que el análisis son los resultados. Y a mí, de verdad, que me encantaría. Yo no soy el presidente del club de fans de este gobierno, pero me encantaría decir que ha sido una medida con éxito, como lo fue la reforma laboral en su momento también, que dio mucho que hablar. Al final se trata de que las cosas vayan bien, no de desear que vaya mal para decir lo dije, este gobierno es un desastre, ¿no? Ojalá haya funcionado bien. Yo lo que sí digo que me gustaría que hubiera más diálogo social. Es verdad que no siempre es fructuoso, pero bueno, yo lo digo por lo que ha comentado Garamendi, el presidente de la patronal, que más que diálogo social ha habido un monólogo social, y es verdad que veo a los sindicatos poco exigentes con este gobierno, y eso me parece una mala noticia para los trabajadores, que al final es de lo que se trata. No se trata de izquierda o derecha, sino de defender los intereses de los trabajadores, que por cierto, unos son de izquierda y otros son de derecha. Aquí yo creo que el sectarismo no cabe, caben las buenas medidas. Pues mira, hablando de negociaciones, hemos visto a Trump negociando a su manera. Me decías fuera de micro antes de empezar, Roberto, que la manera de negociar de Trump es un poco peculiar, ¿no? Sobre todo con los aranceles, los utiliza para que luego haya una cesión, no sé si de las dos partes o solo de una de ellas. Hombre, conociendo o viendo cómo es un poco Trump, creo que él lo que mira es el interés de Estados Unidos y luego ya los demás que se busquen la vida, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que la subida, desde el punto de vista económico, la subida de aranceles es perjudicial para todos, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que ver un poco a largo plazo. A corto plazo puede tener unos efectos que son inmediatos, pero siempre cuando hay movimientos de aranceles hay que fijarse en cuáles van a ser los efectos a largo plazo, ¿no? Lo comentábamos antes, sobre todo por el tema de industrias, ¿no? O sectores como, bueno, desde la cebada, el automóviles, baterías, ¿no? Porque tiene una implicación importante a corto, pero mucho más importante a largo plazo. A ver, si ponemos un arancel, yo no sé si estáis de acuerdo en ello o no, Iván y Marcos, pero si tú llenas de aranceles para que los demás no te vendan, imagines que solo hay un productor, no sé, pongámonos de jamón, y pones aranceles al jamón de fuera. Bueno, es un mal ejemplo porque somos exportadores, ¿no? Pongamos a los tomates. Si al final solo hay un vendedor en España de tomates, o en Estados Unidos, ese va a subir el precio porque sabe que no tiene competencia. ¿Al final perdemos los consumidores? Iván. Bueno, es el efecto que generan los aranceles en general. De hecho, a mí me parece bastante llamativo la defensa a ultranza de una medida que va en su propio diario de la gente que le ha apoyado, ¿no? Los aranceles en contra de la ideología liberal. Y, de hecho, ya se ha manifestado gente de su entorno que no está a favor de esa medida que va a perjudicar la clase principal trabajadora, la inflación, entrar en una guerra que no tiene una garantía de que me parece que es una que no está actuando en beneficio de su país, realmente. Claro. Marcos, ¿tú cómo ves esas negociaciones usando los aranceles como elemento de presión? A mí no me gusta. A mí no me gusta, y además entiendo que China pues esté también contraatacando en ese sentido, porque claro, cuando eres un gigante y te lo puedes permitir, quien a hierro muere, a hierro mata, permítame la expresión, ¿no? Y a España además le puede afectar mucho. España exporta a Estados Unidos el 5% del total de los productos que vende al extranjero, sí. Casi 30.000 empresas españolas venden en Estados Unidos, sobre todo sector farmacéutico y alimentario, y en el primer mandato de Trump hubo un aumento de hasta el 25% de los impuestos para productos como el queso, el aceite de oliva, el vino. Por lo tanto, a mí me llama la atención, primero, que los que se ponen la banderita de España en la pulsera, cosa que me parece muy bien, al mismo tiempo defiendan a Trump cuando está perjudicando tanto a muchos países, pero particularmente a España, y luego que algunos que presumen de ser liberales vean en Trump una especie de oráculo del liberalismo cuando lo que está haciendo es justamente lo contrario. O sea, no es que no sean medidas liberales, es que son medidas abiertamente antiliberales, como por ejemplo también decir que vas a levantar un muro en la frontera con México. No es precisamente una medida liberal. Por lo tanto, yo veo aquí muchas contradicciones y tampoco me parece que sea una buena noticia. Yo creo en el libre comercio y además creo que Estados Unidos sería un país mucho más fuerte y con una economía más fuerte si potenciara el libre comercio, porque tiene capacidad de sobra para competir, por supuesto. Claro. Luego lo de la bilateralidad. Al final, la multilateralidad no le gusta
Pero claro, la Unión Europea o va como un conjunto o tendremos que ir buscándonos cada uno la manera de meternos ahí en esa... meter cuña ahí para conseguir colocar nuestros productos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y de lo que hablábamos antes, los mercados hoy en día es que están absolutamente conectados. Con lo cual, cuando hace un análisis del impacto en un producto concreto del incremento de aranceles, claro, hay que ver, pero a qué componentes de ese producto está afectando, porque, por ejemplo, el vehículo es que tiene 20.000 tipos de sectores, desde el mercado de estampación, la fundición, los materiales, industrias. Entonces, claro, cuando suben los aranceles a un producto, ¿qué ocurre con el resto de factores? Y claro, todos esos factores, muchos de ellos vienen de otros países. Está uno China, otro Europa, otro África. Entonces, claro, el impacto es, como digo, multilateral. Claro. Bueno, pues había una solución que proponíamos esta mañana. Voy a saludar, permitidme un segundo, a Adrián Moreno, que es experto también en energías de la consultora Ruth Petersen. Y es algo que he escuchado en las últimas horas. No sé si eso puede valer o no. Adrián Moreno, ¿estás ahí en línea? Muy buenas. Bueno, pues lo que se proponía era, puestos a negociar con Trump, consigamos algo, dejemos de comprar gas a Rusia, intentemos comprar menos energía, gas y petróleo a Rusia y a Arabia, y hagamos una oferta. Te lo vamos a comprar a ti, aunque los buques sean más caros, tal. Hagamos una escalada de precios que se pueda mantener y te compramos energía a cambio de que tú nos dejes venderte nuestros productos sin tener tantos problemas de colocarlos por la frontera. Adrián Moreno, Ruth Petersen, buenas tardes. ¿Se podría hacer eso o no? Bueno, pues en un instante hablaremos con él. ¿Tú eso lo verías factible? Pues no, la verdad, no, ya de entrada no, porque negociar con la energía no tiene nada que ver con lo que serían los alimentos básicos. Es decir, la energía es un bien, digamos, general, es decir, que todo el mundo lo utiliza, es estratégico para cualquier país, con lo cual todo lo que repercuta en la competitividad o que consigamos un mejor precio de la energía va a repercutir en todo el resto de sectores. No así, por ejemplo, en el sector básico, en otros sectores como, por ejemplo, el sector de la agricultura, la alimentación, ¿no? Entonces, negociar pan por energía, desde el punto de vista económico, por lo menos lo que yo veo, es absolutamente... No, creo que no es lo correcto, no sería el camino. Y Marcos, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú lo verías factible o tampoco? Pues yo tengo mis dudas, no lo sé. Son unas cuestiones que me parece que son demasiado complejas y a mí me genera mucha desconfianza. No lo tengo muy claro. Y en el caso de Iván, tú también más o menos... Ya sé que es muy complicado traer buques con gas, pero igual arreglas dos cosas. Una, habíamos comprometido no comprar gas a Rusia y lo estamos comprando de forma indirecta. Y dos, conseguir que nos abra la puerta a otros mercados. Era una marcionada que he escuchado esta mañana de expertos en economía, pero no sé si eso se puede conseguir o no. A veces los expertos en una mesa ven cosas que luego la realidad, Iván, pues nos trasciende, ¿no? Sí, también es que es una situación que en parte puede ser incluso impredecible. O sea, aparte que no tengo tampoco la experticia en esta materia de la energía, pero creo que estamos abiertos a tanta incertidumbre que no me atrevería a... Exacto. No sabemos cómo acabará esto, ¿no, Iván? Claro. Desde luego que sí. Bueno, a ver si ahora tenemos ya esa conexión con los despachos de Ruth Petersen y Adrián Moreno nos puede atender, que él es experto en energía. Igual es una tontería, pero a ver qué dice. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, perdón, que antes os tenía aquí detrás y no conectaba. Bueno, pues... ¿Eso lo ves una marcianada o lo ves más o menos lógico? Lo decía algún economista esta mañana. Bueno, depende. En la parte energética lo veo un poco más complicado, porque al final nosotros a quien principalmente exportamos los Estados Unidos es a Francia, a Marruecos y a Portugal. Entonces, en ese punto tenemos poco margen de negociación con ellos. Las partes, digamos, más energéticas que nosotros se lo compartimos con Estados Unidos es lo que comentabais antes, ¿no? Es la parte de vehículos o el combustible ya refinado, ¿no? Y un poco ir en esa línea sería, digamos, lo ideal para intentar negociar con Estados Unidos, pero habrá que ver también si se dejan, ¿no? Ya veremos si no entiende a España como ya vimos que nos confundimos y sabremos si no quiere negociar con la Unión Europea como un todo o está dispuesto a hablar con España como un particular, ¿no? Veremos.
Te habíamos convocado también porque la semana pasada esta semana hablando con un experto nos decía que España es exportadora de exportadora de energía renovable. Y entonces yo pensaba, exacto. Y ayer estábamos hablando con un experto de gasolineras que decía, vale, si por las noches tenemos exceso de energía renovable y conseguimos esa energía generar hidrógeno, a ver, sería la cuadratura del círculo. Esto más el biodiesel hecho con todos los desechos, España podría, entre muchas comillas, ser casi autosuficiente energéticamente. ¿Eso también es una locura o se puede pensar en esto en un corto o largo plazo? Me gusta el tema que sacas porque precisamente esta cuestión es especialmente relevante tanto ahora como en el futuro, sobre todo con el debate que imagino, no sé si lo veremos después, pero que ha venido con todo el tema del ciclo de las nucleares, ¿no? España ahora mismo es verdad que tiene excedente energético, ¿no? Sobre todo por la parte de las renovables, pero claro, en el momento en el que empecemos a entrar en el cierre nuclear, que es una de las partes importantes del mix energético, ¿no? que aporta mucha energía y energía constante, ¿no? a todo el sistema nacional, y tengamos solo que depender de las empezaremos a ver si realmente hemos producido suficiente como para poder autoabastecernos simplemente con renovables, ¿no? Y también teniendo en cuenta que un mercado importante es la parte que exportamos, ¿no? Que queremos convertirnos en ese hub verde, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, y veremos si en esta línea, por ejemplo, con las negociaciones con Trump. La semana pasada estuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Día de Hidrógeno de Nagas y hizo una especie de guiño no muy favorable, ¿no? En el sentido de que pues, Trump tenía un lema de campaña durante las elecciones que era Drill Baby Drill, ¿no? Que era seguir favoreciendo y fomentando el consumo de del petróleo. Entonces, ¿qué hacía Sánchez en ese sentido? Era ir un poco más en la línea de vamos a convertirnos en ese hub verde, a trabajar por autoabastecernos nosotros y que dentro de unos años podamos servirnos de energía renovable, ¿no? Tanto el hidrógeno como ese tipo de energía donde la electrificación no puede llegar, ¿no? Otros sitios no puede llegar. Así que veremos hasta qué punto dónde podemos llegar con nuestra capacidad renovable. Desde luego es muy potente, desde luego ahora exportamos, pero claro, habrá que ver si en un futuro vamos a producir lo suficiente para poder también exportar o simplemente nuestro mercado será únicamente interno. Pero bueno, esto es una cosa que ahora mismo nos parece como que tendremos capacidad, pero hasta que no empecemos a ver de verdad que con el cierre sobre todo de las nucleares a partir de otros años, si de verdad nos vamos a autoabastecer con energía eólica, solar o hidráulica, creo que todavía no empezaremos a ver realmente las capacidades que tenemos. Con el mix de renovables y si no cerráramos las nucleares, ¿sería posible evitar comprar energía, al menos de gas o petróleo, manteniendo solo para los coches, para entendernos? Ahora mismo es verdad que importamos en algunos puntos, lo que comentaba antes también del gas, ¿no? Pero si mantenemos renovables y se consiguiera, que es, de momento no parece viable a corto plazo, ¿no? Seguimos fomentando renovables, desde luego tendríamos capacidad suficiente para abastecernos nosotros, nuestros proyectos y poder comercializar con ese tipo de energía, ¿no? Sobre el papel parece que sí. Pero claro, sobre el papel, evidentemente, claro, también la administración después, sobre todo el tema de procesos y utilizaciones, que no es tan simple, que lleva un recorrido bastante importante y que también requiere de que la infraestructura del sistema nacional permita que todas las nuevas energías puedan abastecer el sistema, ¿no? No siempre es así o es más complicado. Entonces, tienen que darse una serie de factores por las que podamos llegar a ese punto. Mi opinión personal es que creo que llegaremos. Creo que llegaremos a ese punto que España va a cambiar por eso, tanto con proyectos, con ministerios, con colaborativos, así que veremos si realmente lo podemos conseguir. A eso iba yo, Adrián. Ayer hablando con el experto en gasolineras decía, vale, si consiguiéramos convertir, imagínate, todo en coches eléctricos y en lugar de gasolineras electrolineras, la red eléctrica española reventaría. Es decir, no hay suficiente capacidad para mover tanta energía eléctrica por los cableados que hay actualmente en algunas ciudades, ¿no? Eso sería un problema. Y luego otro, si tiramos más de domótica y tiramos más de datos con la inteligencia artificial, al final cuando usamos gigas estamos usando energía. ¿Estamos preparados las redes de las grandes ciudades europeas para esa potencia añadida? Ahora mismo
En principio no. Es decir, por ejemplo, cada vez el sistema es más demandante, ¿no? Tenemos proyectos en España, como ya lo habréis visto, un montón de infraestructuras que construir en diferentes comunidades. Los centros, por ejemplo, se me viene a la cabeza que van a consumir mucho. Y ahora mismo estamos teniendo problemas, o está teniendo problemas el sistema nacional, sobre todo para poder abastecer toda esa demanda, ¿no? Entonces aquí entra también la nueva planificación de red eléctrica, que debería estar relativamente cerca de poder definirse, y también eso nos va a permitir, o de cara a futuro, tendría que permitirnos también valorar si de verdad podemos construir una infraestructura, ya no solamente para los proyectos, sino lo que decías antes, ¿no? para los vehículos eléctricos, que pueda hacernos olvidar, digamos, que los vehículos eléctricos, sobre todo los coches eléctricos, cuando nos lo compramos a día de hoy, lo gran problema que tiene, evidentemente, es que para viajes largos lo que tienes que hacer es planificarlo antes, porque no todas las gasolineras, evidentemente, tienen electrolineras disponibles. Entonces, eso es una complicación. Pero bueno, de cara a futuro, ahora mismo el sistema eléctrico español está en ese proceso de crecimiento permanente, sobre todo por los sectores nuevos que van entrando, por las nuevas, digamos, el reparto de la energía que se tiene que dar a las distintas regiones también. Y con la nueva planificación tendremos más claro realmente hasta dónde podemos llegar. Es verdad que nuestro sistema es no hay miedo a decirlo, es el mejor y el más potente de toda Europa, eso está claro. Entonces creo que nosotros tenemos que ser esta punta de lanza de la Unión Europea y si me apuras, del resto del mundo, para poder servir como, digamos, mapa o ejemplo de cómo se tiene que estructurar todo el sistema eléctrico, ya sea nacional, ya sea de otro país de la Unión o de otro país o cualquier otro país del mundo, para poder dar servicio a todos estos nuevos usos o sistemas, ya sea de movilidad o cualquier otro elemento de consumo. La nueva inteligencia artificial también requiere muchísimo consumo de energía, también hay que abastecer eso, porque son proyectos que tienen además detrás muchísimo dinero y van a mover muchísima gente y muchísimos trabajadores en los sectores donde se van a instalar, y eso evidentemente no es de la mañana, lleva un proceso muy largo. Entonces también el sistema, digamos, está ahora mismo un poco entre comillas, en ese apuro, ¿no?, de intentar dar solución a todas estas demandas, que debería tener respuesta este año. Deberíamos empezar a tener un poco más de claridad si de verdad somos capaces. Yo creo que llegaremos, porque creo que el trayecto que se está haciendo y el camino que se está haciendo es muy positivo para poder dar respuesta a todos estos servicios y a todas estas demandas, ya sea compaginar los proyectos muy demandantes con la energía propia domiciliaria de las localidades. Pero claro, ahora mismo el sistema tendremos que ver de verdad si la planificación es un tiempo razonable que nos permita poder crecer y poder ser una referencia energética como estamos siendo a día de hoy, ¿no?, en Europa. Claro. Pues tomamos nota. Queríamos consultarte estos dos aspectos. Muchas gracias, experto en energía de Ruth Pedersen, Adrián Moreno. Hasta la próxima. Un saludo y buenas tardes. Adiós. Nos ha dejado la parte buena y la parte mala, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en general podemos decir que estamos haciendo los deberes a nivel energético, según nos dicen los expertos. Bueno, vamos, poco a poco, pero vamos haciéndolos. Había un factor ahí muy importante. Nosotros nos queda mucho para tener o sea, que sea un país 100% que se pueda autoabastecer. Nosotros tenemos, para que la gente nos pueda entender, más o menos 100 de gasolineras montadas que nos den energía al país, pero de las cuales solamente 40 son de energías renovables, ¿no? Entonces aquí entra un factor muy importante. Tenemos mucho solar, tenemos mucho fotovoltaico, tenemos mucho eólico y tenemos nuclear. ¿Qué ocurre ahora que lo estamos viendo? ¿Qué ocurre si centramos la nuclear? La nuclear es es como una reserva, es algo que está ahí, es muy competitivo, y cerrarlo ahora mismo desde mi punto de vista es contraproducente, porque a día de hoy todavía la nuclear se considera renovable, ¿no? Hace falta algo. Entonces falta muchísimo. Algo para cubrir cuando no llegas con la eólica y la solar. Efectivamente. Es una inquietud de mucha gente. Iván Guijarro desde Pagma, militante de Pagma, y Marcos Tebar, consultor de Carmen y Tebar, estáis ahí en línea. No sé cómo veis el tema de las energías por encima, si os preocupa o no, pero estamos jugando mucho con los datos, con internet, y esos son muchos gigas también que tendrá que soportar la red, ¿no, Iván? Sí, a ver, el tema de las nucleares, desde luego, suscita mucha polémica, pero creo que hay que hacer un ejercicio de realismo también, y actualmente la demanda de energía y el futuro que viene es tan exigente que creo que no estamos preparados para asumir la cantidad de energía
los cambios estructurales que habría que hacer si eliminase las nucleares, ¿no? Yo creo que hay que nuevas formas de energía, pero actualmente me parece inviable retirar las nucleares, por más que sea lo ideal, el riesgo ecológico que supone, ¿no?, la presencia de esas plantas, que supone evidentemente un mismo riesgo ecológico. Pero es verdad que el impacto de generar esa energía no genera tantísimo impacto negativo como otros combustibles, o como incluso generar la nueva estructura que hay que generar para otras. Entonces hay que ir haciendo progresivamente ese cambio, pero creo que hay que hacerlo con realismo. Marcos, estamos hablando de inversiones de mucho dinero y pensar a presente y a futuro, ¿no? Eso habría que, también como decías antes, habría que saber negociar entre todos los sectores esto, ¿no? Sí, estaba pensando, quería hacer un comentario sobre la energía nuclear, porque fíjate lo que son las cosas un poco a nivel de comunicación, ¿no? La energía nuclear tiene bajas emisiones en CO2, o sea, es una fuente de energía muy limpia, no emite gases de efecto invernadero, contribuye, por tanto, a la lucha contra el cambio climático, es muy eficiente energéticamente, es fiable, es estable, es segura, no necesita que haya mucho sol, mucho viento y, como digo, ahora evidentemente las plantas de energía nuclear no tienen nada que ver con las de hace muchos años, no se ha avanzado mucho en seguridad. Por lo tanto, es una energía verde. Y, sin embargo, la palabra nuclear, ¿verdad?, todavía sigue dando miedo a todos, ¿verdad? Claro, y es un poco esto, lo de dato mata relato, ¿no? Yo creo que ahí sí se debería hacer una labor también de pedagogía, no solamente una labor de tomar partido por una de las dos energías o por un mix, sino también explicar en qué consiste cada energía, los pros y los contras, de una manera natural, de una manera didáctica, para hacer un debate sano y un debate serio, adulto, habida cuenta de que nos jugamos mucho en los próximos años, las próximas generaciones, y que tenemos que apostar por modelos que sean sostenibles económicamente, pero también, por supuesto, desde el punto de vista medioambiental. Yo sí creo en el mix energético de nucleares y renovables, y es verdad que las renovables hay que desarrollarlas. Eso lleva un tiempo, lleva inversiones y, por lo que a mí respecta, hágase, ¿no? Pero yo sí creo que hay que apostar por la nuclear, por no cerrar las nucleares y conjugarlo con el desarrollo, un desarrollo serio y ambicioso de las energías renovables. Para mí, creo que se puede invertir también más en tratar de sacarle partido a esos residuos nucleares e intentar abrir vías de investigación para que esos residuos se van a seguir generando. No vamos a poder frenar la demanda energética, ni vamos a poder cerrar tan rápido como nos gustaría estas centrales, intentar obtener un provecho de esos residuos que son abundantes y eso también es un problema, los residuos, pero bueno, hay que conseguir, exacto, mejorar con la tecnología para que esos residuos pues no sean tan peligrosos y tengamos pues ese mix interesante. Vuestra energía me ha gustado, ha sido contagiosa, os agradezco mucho que hayáis estado, Marcos Tebar, de Carmen y Tebar, que hayas repetido ese me gusta. Hasta la próxima y gracias. Muchas gracias. Iván Guijarro, militante de Pagma, has debutado hoy, me ha gustado que estés aquí con nosotros. Si no te hemos molestado mucho, repite cuando quieras y gracias. Muchas gracias a vosotros. Y también gracias por venirse aquí, Roberto Rodríguez. Lo hemos sacado de un juicio. Gracias por venir. A ti, y hasta la próxima cuando tú quieras. Denos 4 minutos para la publicidad y seguimos. Hablamos también de absentismo laboral, como decíamos al principio, con un experto en prevención de ese absentismo laboral, como es, por ejemplo, la mejor manera de que una persona esté formada físicamente y se pueda curar por una enfermedad y también prevenirla, que es importante desde las propias empresas. Ahora mismo lo contamos. Marqués de Oliva, aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina. Primera prensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. ¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos.
¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en dos cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. I like to move it. I like to move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en dos cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en dos cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas
y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo, Nuestra vida es una lucha continua. voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Salud, Actualidad, sostenibilidad, debate, cultura, opinión, lujo, análisis moda. y mucha ironía. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 11, Tu Vida, con Marta García y todo su equipazo. Es así, Jaume. Y Jaume Segalés te acompañará todas las tardes con Más Vida a partir de las 4 de la tarde en Vida Televisión. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio. Edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Las 5 y 8 minutos de la tarde hemos empezado hablando de la reforma que se ha puesto en marcha hoy, 37 horas y media. Hemos hablado del mercado laboral, hemos hablado de energías y también de importación y exportación. Y ahora queríamos centrarnos en la parte laboral, pero desde otro punto de vista. La prevención de riesgos, la prevención también de patologías y sobre todo el absentismo laboral, que cuesta mucho a las personas que sufren la enfermedad, a las empresas y también al erario, porque al final lo pagamos todos. Está con nosotros el fundador de Purple Care, empresa de servicios de salud para empresas, que es Enrique Llofré. Enrique, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, el absentismo laboral afecta a todo el mundo, ¿no? Afecta a todo el mundo. Estamos hablando que afecta a las empresas, afecta también a la seguridad social y bueno, tiene un impacto en todo el sistema económico, bueno, español y europeo, bueno, de todas las regiones. Pero es un problema grave. Claro, sí. Puede haber accidentes sin itinere, puede haber problemas en el trabajo. Están las contingencias comunes, sí, ¿verdad? Sí, o sea, hablamos de absentismo laboral como las horas en las que un empleado no acude en relación a las horas totales pactadas por contrato. Dentro de estas horas están lo que serían lo que conocemos nosotros como bajas, ¿no? Que son las bajas laborales que pueden ser por contingencias comunes o profesionales. Profesionales serían los accidentes dentro del trabajo o en camino al trabajo, y las contingencias comunes, pues todo lo que nos ocurre fuera del trabajo y que no nos permite luego ir a... Por ejemplo, los picos de gripe que venían en enero, pues eso... Contingencia común, por ejemplo. Claro, entonces, claro, dices, si viene alguien con la gripe, bueno, ahora nos hemos acostumbrado a la mascarilla, pero viene alguien muy tocado y me puede contagiar a media plantilla, igual prefiero que se quede en casa. Sí, la verdad, porque te puede generar un problema en la plantilla. Pero estábamos esta tarde analizando este dato que nos ha pasado Enrique desde Purple Care. Datos públicos, la tasa media de absentismo del año pasado es el 7,2%. Sí. Y me has dado un dato brutal que es 1,2 millones. 1,2 millones de empleados cada día faltan al trabajo. Es mucha gente. Es muchísimo. Estamos hablando de un 7,2%, y para poner un poco en contexto, estamos hablando que en el 2020, con lo que fue ese año, se generó el récord, que fue un 7,1. Entonces, 2024, porque son datos del 2024, ha sido mayor que 2020. O sea, hemos generado otro récord. Claro, y volviendo a la primera pregunta, claro, me das un dato. La Seguridad Social, por esas bajas, abona 15.000 millones de euros. 15.000 millones. ¿Y las empresas 14.000? 14.000. O sea, el total son 29.000 millones de euros.
Eso es un lastre también para la economía en general. Para todo, no solo para... O sea, al final estamos hablando de que son recursos económicos que se están destinando a esto, pero que podrían ser destinados a otras partidas, tanto dentro de las empresas como dentro del sistema del Estado, ¿no? Claro, efectivamente, si hay un problema con las industrias, ¿no? Porque puede haber más problemas, allá donde hay más industria es donde puede haber más absentismo laboral, ¿no? Estamos viendo que hay más datos de absentismo en el norte de España, pues por ejemplo, comunidades autónomas como País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia. También vemos en la región de Murcia, que se escapa un poco de la parte norte, y donde menos vemos este absentismo está en Baleares, en Andalucía y en Aragón. Qué fuerte. Sí. Y de Europa decías, pues claro, estamos también, Francia está más o menos a un nivel como el nuestro. Francia está por encima, sería la primera en Europa, y nosotros estamos segundos empatados con Portugal. O sea que estamos... Bueno, podríamos hacerlo mejor. Hablamos de accidentes y contingencias comunes, pero hay otras causas, ¿no? También envejece mucho nuestra población activa. Exacto. Como las causas de absentismo estaríamos hablando del envejecimiento de la población, estamos haciendo récord también en empleados mayores de 50 años, es un 35%, nunca había sido un número tan alto, y claro, eso pues obviamente tiene un impacto, ¿no? También otro de los motivos es la saturación del sistema de salud público. Sí. Si tardan en darte una cita para el médico y estás malo, son días que no trabajas. Claro, tardas más en recuperarte, ¿no? Y una de las cosas que vemos es que 2024 hubo 900.000 personas esperando una cirugía. Entonces, eso es un dato que es el doble que hace 20 años. Claro, esa gente no puede ir a trabajar, pero es que tampoco está preparada para ir, ¿no? No puede ir, claro. Es tremendo, claro, entre eso, la sobrecarga de trabajo, todo esto hace que... Y luego me decías, claro, el Estado ha hecho algunas propuestas, ¿no? Y unas medidas para intentar minimizar este impacto. Claro, tú eres gobernante y dices, bueno, tenemos que solucionar esto. ¿Por dónde van esas medidas? Pues sí, al final las propuestas tienen que ser por parte de la empresa, pero también por parte del Estado. Y el Gobierno ahora mismo pues está en las últimas semanas, ha anunciado una serie de medidas que bueno, se tienen que llevar a cabo. Unas medidas que son bastante interesantes, algunas han sido criticadas incluso por sus socios, ¿no? Por los socios de gobierno, pero que tienen que tomar, bueno, es que algo se tiene que hacer porque los datos están ahí. Hablamos mucho de la digitalización, pero puede ayudar, claro, si hay más gente teletrabajando, evitas bajas y accidentes sin itinere, por ejemplo, ¿no? Exacto. Vemos también que al final estamos reduciendo esos riesgos, ¿no? No tienes el riesgo de no desplazarte con el coche, no desplazarte con la moto, eso es algo interesante. Igual también, cuando comentabais antes, ¿no? El tema de que se reduce la jornada laboral, pues se mejora la conciliación, mejoramos las expectativas entre lo que el empleado espera de la empresa, y eso hace que el absentismo pueda disminuir. Y luego, eso sí que lo he notado, bueno, lo han notado compañeros, más control por parte de las mutuas, ¿no? Un seguimiento más efectivo de cómo va la baja. Sí, eso es una de las cosas que propone el Gobierno, propone varias cosas. Una de ellas es que los médicos sean más específicos a la hora de dar una baja. Es decir, que si te pasa cualquier cosa, que no te digan, pues son 2 semanas de baja, sino que de verdad se esté ajustando a lo que realmente necesitas. Claro. Otra de las cosas que están pidiendo es que haya, o que quieren provocar, es que haya más controles de bajas de larga duración, ¿no? Más comités médicos que estén evaluando. Y luego lo de las bajas laborales intermitentes, que sí que escuché un poco por ahí, porque algunos se quejaban por ello. Sí. No sé si esto en algún país se está haciendo, pero combinar un poco, ¿no? Jornadas parciales con la baja, ¿no? Es algo muy interesante e incluso que es algo que vemos que es necesario, no en todos los casos. Esto tiene que quedar claro que al final es para casos concretos, ¿no? Pero sí que es verdad que, y muchos lo hemos notado, que cuando hemos estado enfermos diríamos, oye, pues podría ir a trabajar media jornada, no podría estar las 8 horas, pero podría ir 2 o 3 horitas, ¿no? Entonces, esto es lo que está buscando el Estado, o a lo mejor el Gobierno, o a lo mejor ir un día a la semana sí, un día a la semana no, hacer esto. Te puedo hablar en primera persona. Nosotros vivimos de la voz. Me quedé afónico una vez y no me daban la baja porque no incluía la baja. Un profesor tampoco. Pero una vez que iba con muletas, me daban la baja. Y tuve que renunciar explícitamente a la baja. Digo, es que yo trabajo hablando, me da igual las muletas. Entonces, en estos casos, puedo decir, ¿puedo estar de baja? Pues porque necesito que me lleven transporte público, pero puedo trabajar. Claro, esto es una de las medidas también que el Estado, o sea, que el Gobierno quiere implementar, que es el tema de que las empresas expliquen exactamente qué hacen los empleados. Sería este motivo, ¿no? Claro. Tienes una persona con un esguince, si esa persona trabaja de pie de cara al público, pues lo va a tener más complicado, pero si es un informático, por ejemplo, que está o teletrabajando o que está en la oficina, pues puede estar tranquilamente
trabajando sin problema. Y luego, ¿qué pueden hacer las empresas? Y hay un dato que me das también muy interesante, muy curioso. Por cada euro que se invierte en servicios de salud en una empresa, se recuperan entre 2,5 y 4,8. Multiplicas por 4 veces esa inversión y te retorna en más trabajo de esa persona. Claro, o sea, por cada euro, los estudios están hablando de que por cada euro que se invierte en salud de los empleados, estamos recuperando o ahorrándonos 4,8 euros, entre 2,5 y 4,8 euros en gastos de absentismo. Eso es bastante interesante. Claro, entonces en este caso, si yo tuviera una empresa, llamaría Purple Care. ¿Y qué hacéis vosotros desde Purple Care para que se consiga esto? Nosotros, en un primer momento, lo que hacemos es coger a las empresas y asesorarlas en lo que está ocurriendo, porque lo que les decimos es que entiendan que el empleado no es una persona diferente cuando está fuera del trabajo o cuando está dentro, ¿no? Intentamos explicarle a las empresas que esto de contingencias profesionales y comunes, pues bueno, tiene una serie de limitaciones y la línea es muy fina, porque al final lo que ocurre fuera del empleo repercute dentro y al revés. Lo que hacemos que es pues, elaborar planes de salud y atacar a las dos primeras causas que provocan las incapacidades temporales, que son los problemas musculoesqueléticos y la salud mental. Claro. Entonces, con una buena fisioterapia y una buena psicología previa, o sea, enseñándoles a promover mejor el trabajo del músculo, a agacharse mejor el que tiene que agacharse, a coger casas, pero es una formación que hay que hacer en la empresa, ¿no? Está la formación que deriva desde todo lo que es la prevención de riesgos laborales, pero nosotros vamos un poco más allá. Ofrecemos los servicios de tener un fisioterapeuta dentro de las oficinas, entonces, y un psicólogo también que pueda ayudar y pueda estar pasando consulta y ser una parte más de la plantilla. Y ahí estamos ahorrando una de las causas, o de lo que hemos hablado antes, ¿no? De que un sistema de salud saturado, tanto público como privado, que es lo que estamos empezando a ver, que el sistema privado también está saturado, bueno, pues estamos ahorrando todo lo que pueda derivar de ahí, porque claro, es que no tienes al propio profesional dentro de la empresa. Y tampoco hablamos de grandes multinacionales. Cualquier pyme, cualquier autónomo que tenga trabajadores puede preocuparse para que se dedique unas horas ese trabajador a mejorar su salud, ¿no? Nosotros nos adaptamos a cualquier tipo de empresas. Tenemos clientes que sí que tienen miles de empleados, pero luego tenemos otros que tienen una veintena o 2 o 3 decenas. Eso es interesante. Obviamente no ofrecemos la misma cantidad de servicio porque nos ajustamos a la cantidad de plantilla, pero de cualquier empresa puede tener estos servicios. La prevención multiplica por 4 el buen resultado de ese euro invertido. Es una buena manera de invertir los recursos. Si lo hiciéramos a nivel nacional, desde el Estado, claro, es muy difícil hacerlo en todas las empresas a la vez y en todos los sectores, ¿no? Sí, también, bueno, al final es un poco lo que se comenta siempre, ¿no? De la atención primaria, ¿no? Ese primer momento en el que alguien necesita ese servicio de salud y se le ofrece, eso es lo que luego va a hacer que nos ahorremos costes. Así que sí, ofrecer esto en todas las empresas sería un gran ahorro tanto para el Estado como para todas las empresas. Había una noticia que cuando estábamos preparando para quedar contigo, habíamos visto una noticia de una gran cadena de distribución, ¿no? Que ponían unos carteles hoy falta fulanito de tal. Ayer faltó tal. Entonces, de esa manera, a los responsables de esa sección les recordaban que eran 1, 2 o 3 menos. Que, claro, cuando tú faltes va a salir tu nombre ahí y el que está doblando más el lomo para cubrir tu baja se está acordando de tu familia. Sí, eso es uno de los problemas, que cuanto más absentismo, peor clima laboral, porque al final la carga la tienen que absorber los empleados que están trabajando en ese momento, ¿no? Y muchas veces las empresas no tienen tiempo a buscar sustitutos. Claro, es que cuando hablamos de 1,2 bajas diarias, algunas pueden ser bajas, como decías, esperando un proceso curativo de días, de semanas, de meses, pero luego habrá muchas bajas que son de ese mismo día, que me encuentro mal o que tengo mi hija enferma y tengo que irme corriendo a por ella. El empresario en ese momento no tiene margen de reacción para contratar, ¿no? No tiene margen, y nosotros lo que siempre les hablamos a las empresas es intenta prevenir. Hay un rango de acción que puede hacer el empresario, hay cosas hay puntos donde no va a llegar, pero otros puntos donde puede tener una acción muy importante, y es ahí donde tiene que destinar los recursos. Y las empresas que, por ejemplo, contraten a Purple Care, al cabo de un año dicen, si es que me está rentando, y quieren que sigáis. Esos mismos empleados que habéis formado, ya prácticamente no les hace falta mucha más formación, es mantenimiento, ¿no? Sí, nosotros, el fisioterapeuta recibe al empleado, y el empleado pues dice, oye, pues me duele esto, me duele lo otro, y recibe una sesión dentro. Nosotros lo que nos encontramos es que una vez que estamos dentro de la empresa,
nadie quiere que nos vayamos y eso es algo muy bueno para los empleados, sobre todo, que son los más agradecidos y nuestros grandes prescriptores, ¿no? Porque presionan a la empresa para mantenernos. Y también es verdad que si fuera de la empresa, si me duele algo, me tengo que ir a un fisio, me va a costar mi dinero y mi tiempo, ¿no? Exacto. Y aquí no. Aquí lo abona la empresa. Tenemos la opción también de copago, sí, de que una parte la abone la empresa y otra la abone el empleado, pero sobre todo la conciliación. Es decir, sale el empleado a las 6 de la tarde y no tiene que gastar 1 hora y media o 2 horas en ir al fisioterapeuta o ir al psicólogo y volver, porque ya lo ha tenido dentro de su jornada laboral. Entonces mejoramos la salud y la conciliación. Purple Care, para que si usted tiene empresa quiere conocerlo. Fíjense, esa hora y media está bien invertida. He visto una encuesta hoy de una página web, ringover.es, de trabajadores españoles. Ellos mismos se autoevaluaban, contestaban ellos a las preguntas y decían: son realmente productivos durante 5 horas y 6 minutos. Los trabajadores híbridos, los que están trabajando desde casa la mayoría de las horas, son los que más horas efectivas rinden. O sea, el hecho de ir al trabajo y el presencialismo no significa que rindas más. No significa, no. Al final es cuanto más contenta está la persona, cuanto más feliz está el empleado, cuanto más atendido y más a gusto se encuentra con su empleado, más productivo es. Entonces ahí es donde hay que enfocarse. Claro, y luego solo 1 de cada 5 se siente culpable por hacer otras actividades, pues bajar a fumar, echar un ratito hablando con los compañeros, procrastinar. O sea, la gente damos por hecho que la empresa va a asumir que estamos unas horas perdidas. Sí, estabas hablando de 5 horas. Bueno, supongo que ya es un poco el juego en el que empresarios, el juego en el que jugamos todos, claro, ¿no? Empleados y empresarios. Por lo cual prefiero que esa hora y media se invierta pues, en salud psicológica o física, y al menos esa hora no está perdida, está ganada. Está invertida. Está invertida. Exacto. Y ellos hacen un break en el trabajo, ¿no? Ellos hacen un break, acaban su jornada, tienen el espacio que han reservado, van al fisio o al psicólogo y luego vuelven a su puesto de trabajo. Pues me encanta esa idea, porque por cada euro invertido en este tipo de trabajos estamos consiguiendo que nos reviertan entre 3 y 4,5 a la empresa. Si eso es a nivel público, si consiguiera pues en todas las grandes empresas, incluso también a nivel del Estado, es prevenir antes que curar. Enrique Llofré, gracias por venir a contárnoslo. Muchas gracias. Es el fundador de Purple Care, empresa de servicios de salud para empresas. Nosotros vamos a terminar en breve. Antes, como siempre, conectaremos con tu salud, con la redacción. Antes de despedir el programa, como cada día, conectamos con la redacción. Ahí está Marta García y el equipo de Tu Vida. Marta García, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos trabajando para el programa de mañana. A partir de las 11 de la mañana os acompañamos aquí en Vida Televisión con Tu Vida. ¿Qué tenemos mañana a partir de las 11 de la mañana? ¿Qué veremos? Pues mira, mañana vamos a analizar las relaciones interpersonales, relaciones verticales y horizontales. Es decir, aquellas que tienen una jerarquía o aquellas que tratan de igual a igual. Veremos cuáles son mejores o en qué circunstancias unas son mejores que otras y cómo afectan a las relaciones interpersonales. Claro, en casa, por ejemplo, con mi jefa está muy claro, es vertical total. Con mis hijos a veces horizontal. En casa hay que mantener cierta verticalidad, eso es cierto. Con los niños, desde luego. Vamos, en casa manda la jefa, los niños y si hay mascota, y luego yo. Tú lo tienes clarísimo, lo tienes clarísimo. Mañana igual el psicólogo nos va a decir cómo hay que hacer con estas relaciones. También tenemos mañana una conexión con David González, que nos va a contar todo sobre el salseo real. Vamos a tener varias informaciones. Una sobre la princesa Leonor, que han salido las primeras imágenes de la princesa en el buque Elcano. Vamos a ver cómo es su día a día, cómo vive aquí, que ya sabes que está haciendo instrucción y que le quedan unos cuantos meses hasta volver por aquí. Así que vamos a ver cómo vive esos días la princesa. Y de princesa a princesa. Dime. En alta mar hay la princesa, di que sí. ¿Y qué más tendremos mañana a partir de las 11? Formándose bien. Y también vamos a seguir hablando de princesas, pero nos vamos a ir a Inglaterra. Vamos a hablar de Kate Middleton. Está siguiendo los pasos de Diana de Gales. Está haciendo muchísima labor humanitaria y la vemos bastante recuperada después de superar el cáncer. Así que bueno, deseando saber noticias de ellas. Y para despedirnos, Jaume, ¿te gustan las películas? Sí, soy bastante peliculero, sí. Bueno, pues si te gustan las películas y las ves dobladas, te vamos a meter
en un doblaje de películas. Y vamos a hablar con uno de los grandes de España, con Lorenzo Beteta, que ha puesto voz a un montón de personajes que nos gustan y nos encantan. Así que nada, descubriremos cómo funciona el doblaje de películas. Sayonara, baby. Hasta mañana, a las 11 te veo, como siempre. Sayonara, baby. Buen Hasta programa. mañana, Marta García. Recuerden, mañana Tu Vida, de 11 en adelante, por la mañana, con todos estos contenidos y mucha, mucha, mucha ilusión. Hasta mañana.